en materia de política económica es fallida. Hoy vemos que los resultados han sido francamente mediocres. Algunas variables reportan comportamientos negativos, con crecientes costos sociales. La economía no crece lo suficiente desde hace más de 30 años. Lo más grave y preocupante es que los crecientes niveles de gasto no se han visto reflejados en un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. La baja participación de la inversión pública tiene un impacto prácticamente nulo en el crecimiento de la economía. La inversión extranjera directa y la privada no se recuperan. Los índices de productividad en los últimos 20 años han permanecido prácticamente estancados. Solo han crecido 0.6%. En algunos sectores como el automotriz, la productividad crece, pero los salarios se encuentran estancados. La deuda pública sigue creciendo. En 2017, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público llegará a 49% del PIB, 9.2 billones de pesos, generando crecientes trabas al crecimiento y a la estabilidad financiera. Solo les recuerdo que cuando llegó Peña Nieto, la deuda era del 37% del PIB. Este asunto es tan delicado que el secretario de Hacienda habló sobre la posibilidad de utilizar la línea de crédito flexible que tiene México en el Fondo Monetario Internacional. El gasto en inversión en infraestructura física sigue cayendo. La inversión fija bruta del país se encuentra estancada y es de las más bajas en la historia reciente de nuestro país. La discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto es creciente. En 2016 el gasto ejercido fue superior en 600,000 millones de pesos al autorizado por esta Cámara. Esto a pesar de los recortes que el gobierno federal anunció ese mismo año. Sin duda, el bajo crecimiento de la economía es el resultado de una política económica restrictiva. Hoy la Secretaría de Hacienda no pretende instrumentar una política de gasto consistente que permita que el Producto Interno Bruto de México pueda crecer a niveles superiores a 5 puntos porcentuales al año, como se prometió al inicio de la actual administración. El objetivo manifiesto de Peña Nieto es lograr estabilidad macroeconómica, pero en los hechos y como lo hemos visto, tanto en la política de gasto y de deuda, hace todo lo contrario para lograrlo. En política monetaria pasó lo mismo. Pretende estabilidad de precios y cambiaria, pero en los hechos el peso se ha devaluado 40% y la tasa de interés de referencia del Banco de México ha crecido a más del doble, pasó de 3% a 7% anual. Paralelamente, el Banco de México tampoco cumple con el compromiso de mantener controlada la inflación. Hoy la inflación llega a 6.6% anual, más del doble de la meta proyectada por Banjico. Como se puede ver, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda siguen sin contribuir a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento real de la economía. El bajo crecimiento económico no ha permitido satisfacer las necesidades sociales básicas de amplios segmentos de la población mexicana y es por ello que el 44% de nuestra población se encuentra aún en situación de pobreza. En 2016, 54 millones de mexicanos se encuentran en esta situación. Como se puede ver, la estabilidad macroeconómica se ha olvidado de los indicadores económicos más relevantes: el crecimiento, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar se han centrado obsesivamente en la estabilidad macroeconómica y en alcanzar finanzas públicas sanas. Las políticas instrumentadas hasta la fecha por el gobierno federal para tratar de ordenar las finanzas públicas por medio de recortes al gasto público hacen más severo el ajuste fiscal, amplían los programas de austeridad y propician con ello una tendencia al estancamiento de la economía. Con estas cuestionables medidas, el gobierno federal deliberadamente destruye el circuito ingreso al debilitar el mercado interno, la inversión y el crecimiento de la economía. Insistir en recortes al gasto público sistemáticamente, como el que proponen para 2018, para dar consistencia a una supuesta política económica que todo pretende estabilizar a la economía por medio de recortes, austeridad y consolidación fiscal, implica avalar deliberadamente y profundizar un proceso recesivo y de bajo crecimiento que tarde o temprano
reducirá el nivel de ingreso y la recaudación, lo que aumentará todavía más el nivel de endeudamiento. Si esto continúa, las finanzas públicas seguirán siendo vulnerables y la economía seguirá caminando hacia el estancamiento. Hay que decirlo claramente, el gobierno de Peña Nieto en política económica está reprobado. Sus principales objetivos no se alcanzaron y su estrategia es fallida. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Sergio López Sánchez.